19 horas de Santiago, damos por inicio, Jorge, despacio, para que ahí des la partida. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad que es un agrado poder tener este encuentro, y además en el día de hoy con panelistas tan destacados y educadores a lo largo de nuestro continente, de América Latina, que nos van a compartir su experiencia. Yo quisiera darles la bienvenida a todos quienes nos escuchan por las distintas plataformas, que nos ven en las distintas plataformas, a nombre del área social de la Compañía de Jesús, que ha ido organizando estos encuentros semanalmente los días jueves, y que hoy nos invita a un diálogo en el ámbito educacional. Estos diálogos más allá del pánico, poder levantar de algún modo la cabeza, mirar más allá, y mirar cómo vamos construyendo este presente que nos toca vivir, y cómo nos asomamos también a un futuro que todos esperamos sea distinto, con aprendizajes de esta experiencia dolorosa. Nos sumamos particularmente al dolor de dos funcionarios del Hogar de Cristo que han fallecido recientemente, antes de ayer y ayer, y nos unimos al dolor de sus familias, al dolor de la institución. Empatizamos con cada uno de ellos, porque es gente que está hoy día trabajando, como se dice, en esta primera línea, atendiendo a personas en situación de calle, recibiendo a personas en sus hogares, arriesgando también junto con la gente que trabaja en el área de salud, también sus propias vidas. Así que un homenaje en particular para ellos. Y un homenaje, y hoy día quisiéramos dedicar esta conversación a los educadores, educadoras a lo largo de nuestro continente, en particular en nuestro país, pero también abriendo las puertas al continente, agradeciendo el trabajo que desarrollan. Sabemos que es una tarea sumamente difícil, porque se juegan no solo las vivencias personales, la vocación de querer estar en contacto, que es quizás la esencia de la vocación de un educador, el contacto del cual hoy día estamos privados en términos más formales del contacto físico. Y sabemos que hay mucho esfuerzo en tratar de mantener los lazos, los vínculos con la familia, con los estudiantes, de distintas maneras, a veces ayudando a que llegue un plato de comida a la casa, y sobre todo tratando de contener y acompañar emocionalmente. Así que también este programa en el día de hoy va a estar dedicado a cada uno de ellas y de ellos. Bueno, sin otras palabras, yo quisiera darle la bienvenida a este panel. A cada uno de ellos yo quisiera invitarles a que fuéramos tomando la palabra. Yo quiero invitar a que se pueda ir presentando cada uno. Ustedes ya lo han visto en el afiche promocional, sin duda. Pero ahora quisiera entregarles la pantalla, el micrófono, para que nos cuenten un poquito, no solo desde su nombre y en lo que están, sino particularmente en un primer momento de conversación, en esto de ampliar la mirada, mirar lo que está pasando a lo largo del continente. Y tenemos acá presente México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. Y la idea es que fluya una conversación que nos permita darnos cuenta con mayor profundidad de la envergadura de lo que estamos viviendo y de la misión común que estamos compartiendo a lo largo del continente. Por lo tanto, quisiera partir, como la antigua tradición nos decía también, Lady First, damas primero. Yo quiero invitar a Cecilia, que es de algún modo también compañera de trabajo en nuestra red de los colegios jesuitas en Chile, a que nos pueda contar un poquito más de ella, del colegio y de la situación que están viviendo en tu colegio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jorge, por toda esa hermosa e importante introducción. Yo trabajo con mucho orgullo en el Colegio San Alberto. El Colegio San Alberto está ubicado en la población Los Nogales, en la comuna de Estación Central. Es un colegio que atiende una alta población de familias vulnerables y
Particularmente atendemos una alta población de familias migrantes. Tenemos 900 estudiantes en el colegio y un porcentaje cercano al 40% de familias migrantes, entre las cuales encontramos distintas nacionalidades: Haití, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Un colegio que está enmarcado en una población con historia, y una historia que nos habla de las desigualdades que nosotros vivimos en el país. Estas desigualdades que hoy se hacen, con mayor razón se levantan, y nos muestra un grupo de personas que está trabajando, como dices tú, Jorge, en la primera línea, preocupados y atentos a las necesidades de estas familias, de nuestros estudiantes, que están día a día tratando de conectarse con sus propios aprendizajes. Ha sido un proceso tremendamente enriquecedor, no exento de dificultades que están de la mano de, en primer lugar, todo el aspecto emocional que esto ha significado. Las dificultades en primera instancia para saber qué ocurre con las familias, qué ocurre con las familias de nuestros trabajadores, de nuestros funcionarios, cómo como equipo, como colegio, vamos a encontrar a esas familias, cómo vamos en búsqueda de ellos, para que ellos sientan que el colegio es un primer espacio de contención y de participación para ellos, donde encuentren respuesta. Este periodo ha sido, sin lugar a dudas, para todos y cada uno de nosotros, un periodo de mucho aprendizaje, como digo, no exento de las dificultades, pero del cual estamos tratando de salir adelante, primero, con la voluntad, el tesón, y absolutamente la disposición de todos y cada uno de los educadores que forman parte del Colegio San Alberto. Todos Cecilia, somos educadores. Sí, Jorge. quizás ayudaría porque nos escucha también gente, como decía en un inicio, de distintas partes del continente. Cuéntanos ¿Sí? un poquito tu colegio, desde cuándo está sin actividad presencial. Perfecto. El colegio está desde el día 13 de marzo, fue el último día en que los estudiantes fueron al colegio. De ahí comenzamos nosotros con bueno, la suspensión de clases acá en Chile, y la cuarentena se fue instalando al paso de las semanas. Nosotros en primer momento no tuvimos cuarentena, pero sí teníamos la suspensión de clases, entonces eso nos permitió estar de algún modo preparando algunas cosas básicas como para poder acompañar a las familias. O sea, lo primero y lo más importante que nosotros como equipo directivo nos propusimos fue la contención de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadores. Era muy importante saber y darles un mensaje de tranquilidad a ellos primero, porque para todos nosotros esto era difícil. No podíamos encontrar respuestas inmediatas. Y frente a esas respuestas, lo primero fue decir, bueno, vamos a respirar, a calmarnos un poco. Primero vamos a tratar de buscar soluciones inmediatas a lo que se nos estaba presentando. Y lo primero fue decirles a nuestros trabajadores, vayan a sus casas, y de a poco vamos a ir iniciando procesos con nuestros estudiantes. Eso significó que la gente también estuvo en sus casas, un espacio siempre conectados, siempre dispuestos a lo que les proponíamos como colegio, y siempre dispuestos a estar al lado de sus estudiantes, que eso para mí ha sido fundamental. No puedo dejar de mencionar esta brecha importante que tenemos. Nosotros tenemos muchas dificultades para llegar a nuestras familias porque, por ejemplo, la conectividad a Internet es mínima. Entonces hemos ido buscando distintas formas de llegar a ellos, desde la contención, desde la comunicación, e incluso desde la participación directa con visitas domiciliarias a las familias de parte de todos los equipos. Sin duda, bueno, parte de lo que tú nos relatas es la riqueza de esta red, ¿no? Para quienes no sepan, el Colegio San Alberto forma parte a su vez de la red de Fe y Alegría, y claramente es muy coherente con la presentación que tú nos haces del contexto en el que ustedes trabajan. Contexto que tiene similitudes y diferencias, como nos puede contar Pergeni Rodríguez, de Bogotá, Colombia. Pergeni, cuéntanos un poquito de tu colegio, de la situación que hoy día se está viviendo en Colombia. Gracias, Jorge. Bueno, yo trabajo en el Colegio Santa Luisa. Es una obra de la Fundación Carlos González, de la Compañía de Jesús. Estamos ubicados en el suroccidente de Bogotá. Atendemos 1.960 estudiantes, desde grado jardín, desde los 4 años, hasta grado
un décimo que están entre los 16 y los 17 años. Son familias de estratos 1, 2 y 3. Una fortaleza gigante es pues, el trabajo que hacemos en red. Colegio Santa Luisa hace parte de la Asociación de los Colegios Jesuitas en Colombia, CODES, y definitivamente esto es una voz de alivio, el compartir todo lo que ha sido este funcionar de repente bajo estas circunstancias. No ha sido sencillo, definitivamente, hemos tenido momentos de desolación, pero yo pienso que más importantes son los momentos de esperanza, ver que nos hemos unido. De pronto María Cecilia lo decía, con nuestros equipos. Es decir, en este momento la parte administrativa, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, cada uno ha puesto lo mejor de sí. Nosotros somos calendario A, quiere decir que iniciamos clases a mediados de enero y finalizamos en noviembre. Mantuvimos las clases todo el tiempo, hasta ahorita estamos en el periodo de vacaciones, pero las hemos mantenido obviamente desde esta propuesta remota, apoyados en las tecnologías. En este momento, las medidas que se han tomado desde el gobierno es mantener las clases desde la casa hasta el 31 de julio. Luego se propone un modelo de alternancia. Quiere decir que van aproximadamente el 33% de los estudiantes a clases presenciales para garantizar pues, el distanciamiento y tener en práctica todos los protocolos de bioseguridad, y los demás estudiantes seguirían recibiendo sus clases desde la casa. Entonces, pues ha generado incertidumbre al comienzo. De un día para otro no alcanzamos a prepararnos, era la angustia, los medios de comunicación del colegio manteniendo tranquilidad en las familias, cómo formábamos rápidamente a los maestros, que tuviéramos la certeza que esa comunicación iba a ser cercana a los padres de familia, que los papás creyeran además en el colegio, porque estaba la mentalidad pues que desde la virtualidad no se está haciendo lo que teníamos en la institución. Fortalecer todo lo espiritual y emocional, que creo que es una fortaleza para nuestros colegios, que sigamos en ese acompañamiento permanente con los estudiantes y con las familias. Mis estudiantes en gran parte pasan dificultades económicas muy delicadas. Entonces también hemos visto la solidaridad, cómo nos unimos unos con otros, cómo nos ayudamos. El aspecto económico, Jorge, ha sido impresionante, ha sido muy fuerte, porque muchos de nuestras familias pues perdieron sus trabajos, los papás. Entonces está toda la incertidumbre de cómo van a responder y cómo van a mantener sus hijos en la institución. Pero aún así, yo digo que lo importante es que lo hemos logrado, que la gente está agradecida, que hemos tenido la comunicación. Este aspecto de la comunicación me parece fundamental, de estar todo el tiempo con los padres de familia, con los estudiantes, contando cuál es la situación real para apoyarnos unos a otros. Ese es más o menos el contexto de nuestro colegio. Tremendo desafío que tú nos compartes, y que precisamente yo creo que hemos experimentado todos quienes estamos en las escuelas, que el tema no es fácil, no se trata solo de levantar plataformas o algún tipo de estrategia para darle continuidad a los contenidos de aprendizaje. Hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con la contención emocional, con resolver problemas muy prácticos, logísticos, de cómo tú llegas cuando la conectividad no te lo permite, y sobre todo en cómo hacerse cargo de las problemáticas sociales, económicas, desde situaciones de alimentación de las familias de los estudiantes hasta las situaciones económicas mucho más apremiantes en que se encuentran. Muy cerca tuyo, en el continente, no en la ciudad, está el hermano Guillermo Oñate, desde Quito, Ecuador, que fue quizás de donde nosotros primero empezamos a encontrar noticias muy tristes de lo que se vivía en Ecuador, quizás en Guayaquil, primero entiendo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, Guillermo? Y qué es lo que nos cuentas un poquito de la situación actual que tienen en Quito, en tu colegio. Guillermo, tu micrófono. Listo, Jorge. Gracias. Un saludo a los compañeros. Bueno, voy a hacer un breve contexto de nuestro colegio, donde está ubicado brevemente para luego ya llegar a lo que tú me has pedido. El Colegio San Gabriel es parte de la red educativa ignaciana del Ecuador y concretamente la red de unidades educativas. Nos unen a nuestra red varios proyectos y concretamente uno que es el de innovación, que es el procedimiento que nos ha dado la fortaleza en este tiempo y creo que voy a tener la oportunidad de explicar un poquito más adelante.
Somos más o menos 250 entre docentes, administrativos y personal de apoyo, ¿sí? Y luego 1.740 estudiantes desde los 3 años hasta los 18. Aproximadamente unas 1.100 familias, considero de clase media un poquito para abajo. Estamos en confinamiento desde el 17 de marzo. Considero que las acciones que nosotros tomamos con el equipo directivo y también con el apoyo de los padres de familia han sido los adecuados para dar una respuesta inmediata a lo que nos venía sin haber estado preparados, ¿no? Sobre todo sabiendo que nosotros no ofrecemos educación a distancia, nuestra oferta no es educación virtual, y entonces nos tocó, como suelen decir los españoles, apañarnos y entrar, ¿no? Comentarte que el 29 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en el Ecuador. Entonces, partir desde allí, ¿no? Llegó una persona del extranjero y se mezcló con sus familiares y ahí nació todo. El 13 de marzo ya se formó un COE, un Comité Nacional para esta emergencia, y desde el 17 del mismo mes ya estamos en confinamiento. Es decir, estamos en cuarentena desde el 17 de marzo, es decir, un poco más ya de 3 meses. Los datos, y lo que tú decías, ¿no? Aproximadamente tenemos hoy estuve revisando las estadísticas, unos 51.643 casos confirmados de positivos. Y en ese grupo, pues, por supuesto, están quienes están hospitalizados, otros que están en sus casas, otros están recuperando. Tenemos 5.120 recuperados y 4.276 fallecidos. Eso es un indicador fuerte de cuál es la situación sanitaria, e incluso nosotros acá hablamos cultural. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha contagiado precisamente porque en algunos sitios, sobre todo en el norte o el sur de Quito, donde están más los asentamientos de migrantes de otras provincias, ustedes saben, a las grandes ciudades vienen personas a buscar trabajo, etcétera. Entonces, la situación ha sido que por salir uno a buscar el pan de cada día, por gente que vive de la informalidad, entonces el contagio ha sido mayor. Y yo considero también que nuestro sistema sanitario no está tan bien preparado como para dar respuesta. En este momento estamos en lo que llamamos un semáforo amarillo. Es decir, que se puede salir, por ejemplo, los vehículos pasando un día por el número de la placa, hay ciertos centros comerciales abiertos, cosas de estas, algunos trámites también ya se puede hacer, pero lo grave de esto es que muchas personas lo han tomado un poco a la ligera, y eso creo que va a desembocar en que va a ser más dramática la situación aquí en nuestro país. Oye, y eso implica, me imagino, que todavía no hay ninguna perspectiva de retorno a clases presenciales. No, justo eso iba también por aquí, algo que anoté para... A ver, nosotros vamos a terminar el año lectivo el 10 de julio de o sea, estamos próximos, estamos en las últimas etapas. Hay como 3 escenarios que nosotros como colegio lo hemos visto, y también creo que el Estado lo está planteando, es decir, volver totalmente en línea. Yo les llamo la educación emergente mediada por la tecnología en septiembre, ¿sí? Los primeros días de septiembre. Estamos aquí en ciclo Sierra, ciclo Costa normalmente empieza en marzo, entonces estamos en ciclo Sierra terminando el año, iniciaríamos los primeros días de septiembre. Se dice que probablemente los primeros días de diciembre, como vayan las cosas, tendríamos que los colegios generar alternativas para que vengan los estudiantes a hacer jornadas, unos días que vengan unos grupos pequeños, etcétera. Y lo otro es, quizá, digamos, cuando ya haya la vacuna, pues regresar a la normalidad. Entonces, es incertidumbre, pero estamos estudiando todos los escenarios posibles. Esa compleja normalidad y el concepto de normalidad, ¿no?, que ha sido tan debatido. Gracias, Guillermo. Sí. Mira, yo aprovecho también de darle la bienvenida a toda la gente que se nos une a través de las distintas redes, ya sea de Zoom o de Facebook.
tenemos más de 100 personas participando. Tenemos saludos para que ustedes lo sepan. Jenny, te están escuchando también. Tenemos saludos especiales desde Colombia, EduRed, de CEPAL. Tenemos también mensajes de nuestro propio país y dándoles el saludo también y el ánimo. Tú decías recién, Guillermo, que parte de esto ha sido como reimaginarnos y reinventar muchas cosas, incluso esta incertidumbre de qué es lo que va a venir, ¿no?, en los meses siguientes, en diciembre. Yo quisiera presentarles a Gustavo González, rector del Colegio Ciencias de Guadalajara, que nos contaba en una conversación previa que ellos han tenido que no solo lidiar con el tema de la pandemia, sino que también con los cambios de colegio, y por lo tanto imaginar mucho, y dentro de eso han tenido ya el fin del año escolar. Cuéntanos también, Gustavo, que ustedes han tenido que enfrentar ceremonias de graduación, de fin de la prepa, de un modo distinto, ¿no? Y atreverse a hacer cosas distintas y dar pasos que no se daban. Gustavo, desde Guadalajara. Sí, es, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchos saludos también a todos desde México. Pues como dice Jorge, somos el Instituto de Ciencias. Es un colegio fundado en 1906, con mucha tradición, alrededor de 3,000 alumnos, en la segunda ciudad más grande de México, en Guadalajara. Y pues precisamente lo que comentas, pues a cada uno nos agarró esta situación de la pandemia en circunstancias muy particulares. En el caso del Instituto de Ciencias y en el caso concreto de Jalisco, se declara la suspensión de clases presenciales desde el 13 de marzo. A diferencia de los otros estados, la mayoría de los otros estados se declara esta suspensión de clases una semana después. En estos momentos, o la situación circunstancial que teníamos, es todo el proceso de cambio de plantel. En la actualidad nos estamos cambiando de colegio, en todo el colegio, es decir, no es que vaya a existir 2 institutos de ciencias, sino que renovamos el plantel, y en este mero proceso, pues nos agarra la pandemia. Nos quedamos a 8 días de los festejos en donde muchos alumnos, alumnas, exalumnos iban a participar de estos festejos. Habíamos planeado una peregrinación donde calculábamos alrededor de 3,000 personas en la peregrinación, por lo menos, para llevar a nuestros patrones, a San José y a la Virgen, del colegio actual, caminando en peregrinación hasta el nuevo colegio. Y un día, algo que estábamos platicando, sobre todo porque algunos de los directivos, pues venimos a trabajar aquí y nuestras reuniones son en línea, pero un buen ejemplo de lo que están viviendo nuestros alumnos es que en una escuela tan tradicional como lo es muchas de las de ustedes también, aquí en el Instituto de Ciencias, pues por ejemplo tenemos alumnos que sus papás han estado, sus abuelos, incluso sus bisabuelos, y hay un amor, yo diría desenfrenado por el colegio. Realmente es un cariño pues que es de agradecer, este cariño que hay hacia el colegio, hacia las tradiciones, hacia maestros que han pasado por aquí. Por eso era tan importante la despedida. Entonces sucede que un viernes 13 de marzo nos dicen que se va a suspender clases, probablemente 5 días, así empieza todo. Y resulta que para muchos de los alumnos es el último día en que van a ver el colegio actualmente, en el colegio actual. Porque cuando regresemos de la pandemia, ya no vamos a estar en este colegio. Entonces, esta situación pues ha sido muy dolorosa, muy difícil de digerir, pues por todas estas expectativas que había. Y en ese momento pues también empieza, yo pienso, ¿no?, como un largo aprendizaje. Yo estoy sorprendido que van más de 3 meses en donde las familias están guardadas, un largo aprendizaje de algo que, como todos sabemos, nunca nos imaginamos que iba a suceder. Y este aprendizaje, pues obviamente está poblado de anécdotas, de experiencias, de momentos difíciles, incluso de situaciones de muerte. Gracias a Dios no hemos sabido de ninguna situación de fallecimiento
de gente de nuestro colegio, pero sí empezamos a escuchar aquí en Guadalajara de fallecimientos, de conocidos que han fallecido o incluso de amigos que han fallecido. Y pues todo esto es parte de este caminar que estamos viviendo actualmente. Una experiencia muy fuerte, muy dura. Obviamente tenemos un bachillerato que se llama Pedro Arrupe, que es para una serie de jóvenes que no cuentan con los recursos para estudiar. Pues también lo que vemos aquí en México, como me imagino en todos los países de Latinoamérica, es la gran diferencia de situaciones que se están viviendo y en algunos casos muchísimo más dramáticos. Algo que pues se ha dicho mucho y que es indudable es que hay gente aquí en México y en Guadalajara que para poder vivir necesita ir a trabajar y que ante esta situación, efectivamente la situación del coronavirus en frente de una situación de la necesidad de sobrevivir, pues habría que elegir, se tiene que elegir, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de situaciones obviamente las estamos viviendo y pues han constituido también un gran aprendizaje para la vida. Gracias, Gustavo. Fíjate qué bonito lo que tú nos revelas, que es la tensión de qué es lo que construye la identidad en nuestros colegios, ¿no? Hay muchas formas que son parte de nuestra tradición y que son de una bellísima tradición. Expresiones de fe, expresiones con simbolismo, ciertos ritos que se dan en nuestros colegios y que hoy día han quedado suspendidos y en algunos casos, dramáticamente, como tú nos dices, no van a ser posibles, porque ya incluso hasta físicamente el colegio va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos enfrentando esta tensión entre la identidad de nuestros colegios y la necesidad de movernos a lugares distintos, a lugares no solo físicos, como tú nos dices, sino que también formas de trabajo pedagógico, ritos que los vamos a tener que transformar, formas de despedirnos, formas de recibirnos que son distintas? Yo quisiera plantearle esta pregunta a Ricardo Moscato, que está en el sur, más cercano a nuestro país, en Buenos Aires, en el Colegio Salvador, colegio de gran tradición de la compañía en Argentina. Y Ricardo, tú también, que llevas muchísimos años trabajando en las redes de educación jesuita, ¿qué es lo que nos puedes decir respecto a esta tensión entre cómo se conserva la identidad y cómo nos abrimos al cambio que estamos llamados en estos tiempos de pandemia? Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que este periodo de pandemia, de cuarentena, es un viaje lleno de tensiones, ¿no es cierto? Y creo que tiene mucho que ver con lo que siempre hemos dicho, educación integral. Y si esta no es una situación integral, ¿dónde está la integralidad? ¿No? Porque toma a toda la vida, ¿no? Y nos hace meternos en las casas de las personas, ¿no? El domus, lo que antes era doméstico, hoy se transforma casi en público, ¿no? Y lo público se domestiquiza de alguna manera. Y creo que esto es una ruptura de la normalidad. Creo que hay un marco que ya desde hace varios años algunos pensadores lo vienen diciendo, ¿no? Vivimos una sociedad del riesgo, donde las respuestas científicas parecen insuficientes, donde las respuestas políticas son insuficientes, donde se nota una gran descoordinación de distintos sectores, y eso genera una profunda sociedad de la desconfianza, porque hay una ruptura de la confianza pública, ¿no? Creo que esta situación de pandemia nos pone en evidencia las enormes brechas sociales, económicas, hace de la salud ya no un tema privado, sino un tema público, cosa que se ha descuidado en la medicina sanitaria, en las cuestiones también de las políticas activas de salud pública, y también hace de la educación una cuestión de política pública. Ya no basta tener un colegio ordenado, innovado, sino que tenemos que participar en un debate nacional e internacional por una educación de calidad justa y equitativa al alcance de todos. No nos podemos salvar solos. Esa es la gran experiencia vital que
estamos teniendo. El Colegio El Salvador es un colegio fundado en 1868, hace muchos años, cumplimos 152, y también con una fuerte identidad, como decía Gustavo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos alrededor de 1.190 alumnos, desde salita de 2 hasta los chicos más grandes de la secundaria. Y creo que el gran desafío es esa identidad del espacio y del tiempo, transformarla en una identidad espiritual con y para los demás. Este es el momento de probar los valores que predicamos, ¿no es cierto? Porque si la tradición está en los símbolos edilicios, que siempre afectivamente estamos ligados, pero después nuestra actitud concreta es un corazón cerrado, una mente cerrada, una actitud cobarde ante la vida, la verdad que esa identidad se quedó en lo anecdótico, se quedó en lo folclórico, y no penetró en la esencia de la vida para darla a los demás. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Toda pedagogía es un viaje. Este viaje hoy tiene otras condiciones. Nos cambiaron la ruta. Nos pusieron en la era digital, así, de pronto. Y es un enorme desafío para acompañar a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestras familias, en este nuevo viaje, para ser pertinentes en este mundo, sea cual sea. La Argentina no escapa a las generales de la ley en América Latina. También estamos en suspensión de clases desde el 13 de marzo, apenas habíamos empezado, una semana de clase tuvimos y ya quedamos. Además, nuestros colegios tienen una fuerte característica presencial, ¿no? El acompañamiento, el abrazo, el estar con el otro. Y esto es todo lo contrario, es aislamiento, distanciamiento, hay virus comunitario, el otro puede ser uno que contagie, y eso creo que nos desestabiliza, ¿no es cierto?, emocionalmente. Esa cultura del encuentro que tratamos de provocar ahora parece que es desencuentro, aunque estas redes son extraordinarias porque nos permiten acercarnos. Argentina empezó con una cuarentena a partir del 20 de marzo, al principio fue curvas, como se dicen, bastante aplanadas, pero en los últimos días ha habido como un rebrote, estamos con alrededor de 50.000 casos en todo el país, pero el 90% de esos casos están concentrados en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ¿no? Hay como dos países, diríamos así, y gracias a Dios la cantidad de muertos es de 1.100, 1.200, no ha sido tan equivalente a los casos, ha habido como casos más leves, pero bueno, estamos metidos y con una gravísima situación socioeconómica. Argentina está con un problema de deuda muy fuerte con organismos y con la banca internacional. Ya veníamos con una crisis socioeconómica que provocó mayores niveles de pobreza. Salvador, el colegio está integrado a una red de colegios jesuitas de Argentina-Uruguay, donde hay muchos colegios también, como decía Cecilia, y Bellení, de origen popular, que también no tienen plataformas o redes como nosotros tenemos, sino que hay una gran tarea asistencial que están haciendo sobre la pedagógica y desde ya el acompañamiento familiar. Así que bueno. No, genial, Ricardo. Fíjate que a mí me ilumina mucho lo que tú dices, porque me trae a relucir también las experiencias que nosotros estamos teniendo cuando hay tensiones. En los momentos de tensión es donde se ve más reflejada la necesidad de ser fieles a esta identidad. Y quiero llevarlos a un punto asociado a esta fidelidad, que tiene que ver con el difícil equilibrio al que estamos llamados a gestionar en las escuelas. Lo decíamos de algún modo al inicio, ¿no? Que desde la presión del funcionamiento financiera, desde la responsabilidad de cumplir con determinados aprendizajes, y esta responsabilidad recae en los docentes, en los educadores. Y muchas veces esa labor no resulta tan bien comprendida. Y quisiera invitarlos a que nos compartan un poco la experiencia que ustedes han tenido. ¿Cómo se ve la labor del educador? ¿Cómo ha sido esa interacción de los educadores con las familias? ¿Cómo se logra, y si es que alguno de ustedes está teniendo alguna experiencia que nos pueda dar pistas, el sano equilibrio entre esa expectativa de la familia, que a su vez también está tensionada,
con tener a sus hijos en casa, que ve con cierta inseguridad o ansiedad lo que está pasando al ver que sus hijos no van a la escuela y lo que tienen a cambio no es lo mismo que ellos habían imaginado o habían planeado para el año. ¿Qué ha pasado en esta dimensión de las relaciones entre las familias, los educadores, la valoración del trabajo de los educadores en sus escuelas? ¿Y qué experiencias nos pueden relatar a propósito de este punto? Bueno, quiero partir por relevar muchísimo la labor de la institución escuela, de la institución colegio. Yo creo que nos ha tocado asumir de alguna manera una línea que no está en la primera línea respecto del área de la salud, pero que es una línea tremendamente importante. Nosotros estamos haciendo contención como institución educativa de algo tan importante como son los niños, las niñas y los jóvenes que forman parte de nuestro país y que son el futuro de nuestro país. Y ellos ven, y sus familias, en los colegios, la primera institución que les da respuesta a aquellas primeras necesidades básicas que ellos buscan, desde la contención emocional, desde el acompañamiento, desde el llamado telefónico, y ahí es donde el rol del profesor, del educador, porque yo vuelvo a insistir en esto, todos aquellos que estudiamos educación somos educadores, pero un educador también es aquel que forma en el colegio, el auxiliar de servicio, el administrativo, la secretaria, todos somos educadores. Y desde esa perspectiva es el rol que nos ha tocado asumir, un rol, como decía Ricardo, que nosotros no estábamos preparados para esto. De pronto esta relación que estábamos estableciendo tan cercana con nuestros estudiantes y con nuestras familias ahora se transforma en una pantalla, en un teléfono, en fin. Yo creo que el rol que se ha desempeñado en este último periodo ha sido fundamental. Desde, como les decía, la contención emocional en una primera instancia, primero valorando el que cada persona requiere una contención propia, y desde esa estabilidad emocional poder ir en ayuda de otros, en este caso de las familias. En el caso del Colegio San Alberto, las familias ven en sus funcionarios, en sus profesores, un espacio de contención, de pedir ayuda, de tener una respuesta oportuna y rápida, porque además nosotros vamos viendo al individuo. Hemos visto que las necesidades de nuestra familia son muy distintas, e incluso hemos tenido el regalo de que algunos papás nos dicen, tía, profe, no se preocupe, yo estoy necesitado, pero esta persona o este apoderado necesita más que yo, sabiendo que es un espacio de alta vulnerabilidad en el cual nosotros nos encontramos. Entonces te encuentras con la grandeza de las personas que más necesitan, pero que son capaces de entregar al otro. Y desde el trabajo que realizan los profesores, ellos no descansan, no han descansado desde el hecho de la comunicación a través de los correos electrónicos. Si sus alumnos no tienen correo electrónico, es el llamado telefónico, es el WhatsApp. Y por último, si eso no es posible, la conexión con la dupla de trabajadoras sociales, quienes van a las casas de nuestros estudiantes junto a integrantes del equipo directivo que se exponen también a que ellos puedan estar contagiados. Entonces, ese ha sido el trabajo, creo yo, que yo relevo y destaco, donde entre todo el equipo, todo el colegio está en función del trabajo con nuestras familias. Yo me siento orgullosa del trabajo que estamos haciendo porque sé que es difícil, sé que estamos en un espacio de mucha exposición, pero también estoy tranquila que estamos llegando a las familias y que estamos además cubriendo esa necesidad de escucharlos, de dar respuesta, de decirles aquí estamos a través de una red social, de un Instagram, de una caja de alimentos, de un abrazo virtual. Esa es la experiencia que les puedo compartir. Ahora, esta experiencia muchas veces se instala en un momento social, en un momento cultural de mucho cuestionamiento hacia la escuela. De hecho, algunos de ustedes mencionaban que todo esto se da también en un contexto donde la calidad educativa está puesta en cuestión. Y cuando se dice calidad educativa, en la práctica, lo que se cuestiona es la calidad que han tenido, o sea, la capacidad que han tenido las escuelas de responder a los desafíos sociales, la capacidad que tienen sus profesionales, sus educadores, de responder a los desafíos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y eso podría ser un campo difícil para un momento de crisis, porque se puede instalar la desconfianza en que la propuesta de la escuela no resiste el estándar de la expectativa.
¿Cuál es la experiencia en otras regiones de nuestro continente? No sé si puedo. Mira, digo, no sé si les ha pasado a ustedes también en los otros países esta tensión que a veces causan estos políticos demagogos en ofrecer que a través de las leyes pueden disminuir costos, supuestamente porque el desconocer ellos lo que significa preparar clases para entornos virtuales, mediar la tecnología, tantas cosas, como que era menos lo que se estaba haciendo, como que los profesores, lo que decían, como que no están trabajando, e incluso hubo un asambleísta acá que propuso pues un proyecto para que se descuente el 50% de los costos educativos. Entonces nosotros dijimos aquí a cerrar el colegio, porque no podíamos resistir esto. Y entonces, ¿y esto qué causó? Causó un poco, digo, unas tensiones con las familias, porque las familias, cuando es lo económico, también reaccionan, porque digo, en una crisis como esta, y tengo que pagar, y si me dicen que quizá nos van a bajar, la presión al colegio, y la presión al colegio es al directivo, y el último es el rector. Entonces también varias semanas de negociaciones, de estar pues en los ministerios, en la asamblea y estas cosas, teniendo que hacer más cosas en la misma institución, como se decía, acompañando a los maestros, enterándose de cómo están las familias. Ventajosamente, o bueno, antes de esto, los medios de comunicación igual, enseguida hicieron eco de esto y entonces todos los canales de televisión y hermano, me puede dar una entrevista para ver si es que cuánto va a usted a disminuir las pensiones, está de acuerdo con el 50%, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, como Compañía de Jesús nos habíamos reunido, a decir, algo tenemos que hacer, aligerar algo los costos, hicimos un porcentaje mínimo, un 10%, pero que significaba para nuestra economía muchísimo. Pero sobre todo entramos en una campaña, no sé campaña, sino en un momento de más comunicación con las familias. ¿Para qué? Para que aprovechen este tiempo que pueden ver a los maestros, porque los papás están en casa y están mirando lo que hacen los maestros, quizás están sentados al lado del niño y poco a poco todo esto que en un principio, incluso yo tuve tensión con algún representante de padres de familia, más adelante fue al revés, más bien el apoyo a la institución por la creatividad, el reinventarse, el de cualquier forma llegar al estudiante, disfrazándose, haciendo una creatividad impresionante. Entonces, y como diré también más adelante, si puedo, cómo se han redescubierto incluso personas que incluso estaban un poco al margen, porque no los habíamos visto, no habíamos estado tanto tiempo junto a ellos. Yo en el colegio me conecto y entro a una aula en que ahora están en el proceso de metacognición. Entonces, viendo a los niños cómo reflexionan sobre sus aprendizajes, etc. Me voy a otro que está haciendo. Entonces, en una mañana he visitado 15 aulas, que lo que no hacía antes. Entonces, pero ante todo es ¿no? Agradecer a los maestros en este tiempo que se han reinventado. Ellos también han sido valientes, han sido creativos, pero también están agotados, están cansados. De hecho, es evidente que la experiencia que tú nos relatas ha estado presente en nuestros países, ¿no? En las discusiones, aquí en Chile también hemos tenido mociones en el Poder Legislativo en esta situación, hemos tenido colegios que han sufrido demandas que se dio por la prestación de servicios. Y ahí es donde a mí me hace mucho sentido el tema del resguardo a la identidad de lo que es nuestro proyecto. Y que ese proyecto no se orienta a la prestación de un servicio de traspaso de un conocimiento a otro que no tiene el conocimiento, sino que del cultivo de una forma de encontrarnos como comunidad que implica todo lo que, la riqueza de los problemas que estamos enfrentando acá, ¿no? Que implica el desafío de ir a buscar a un estudiante, de esa contención
personal, familiar, de la preocupación por un conjunto de ámbitos del desarrollo de la persona que son mucho más que la suma de las horas de un plan de estudio. Y, mira, yo quisiera aprovechar lo que nos vas planteando, sobre todo pensando que transcurre un tiempo importante de nuestra conversación, para llevarlos de algún modo a empezar a imaginar el día después, ¿no? Hay por ahí una película, ¿no? del día después, de mañana. Bueno, sin duda que viene un después, que no tiene fecha todavía, no sabemos. Y ese después probablemente va a tener etapas. Pero uno camina hacia ese después con una mochila que está más cargada de aprendizajes institucionales. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que destacarían ustedes como aprendizajes que nos va dejando la experiencia que estamos viviendo? Uno dice, mira, estamos descubriendo claves respecto a la escuela que queremos ir soñando para mañana. ¿Qué cuestiones se han activado? Desde lo que tú mencionabas también, Guillermo, ¿no? Que hoy día también se han abierto las puertas y vemos más al interior de nuestras aulas. Las familias también yo creo que pueden hacerse más conscientes del trabajo del educador. Bueno, y eso nos debiera permitir un mañana distinto. Les ofrezco la palabra. ¿Quién quiere compartir un poquito de los aprendizajes que va obteniendo y del impacto que esto tiene en la escuela que tendrá que surgir? Bueno, Jorge. Adelante. Dale, por favor, Betcheni. Bueno, yo primero quiero rápidamente expresar mi agradecimiento y mi admiración a los maestros. Si no puedo dejar de lado reconocer su trabajo. Ya lo han dicho ustedes, ellos han tenido que adaptarse a diversas formas de trabajo y creo que ese también hace parte del aprendizaje. Que la educación no paró, seguimos, nos mantuvimos y a pesar de cualquier dificultad han sido ellos quienes se han despojado en muchas ocasiones de su ámbito personal para entregarse a los demás. O sea, también digo que en momento de crisis como el que estamos viviendo es donde ponemos en marcha todo lo que somos, pero lo que somos como colegios de la Compañía Jesús, lo que somos como personas que creemos, ¿cierto? Que somos unas personas que tenemos una espiritualidad diferente. Definitivamente yo valoro que desde el más joven de mis maestros hasta el mayor ha tenido que cambiar todas sus dinámicas de clase y eso creo que también es fundamental. Nada estaba escrito, teníamos una planeación que tuvimos que mover, movimos los horarios, movimos la distribución de las unidades, pero ahí están ellos. Entonces creo que un aprendizaje importante tiene que ver eso, que en un momento de crisis lo estamos asumiendo de la mejor manera. Siento que para el día después, que lo haremos evidentemente por etapas, encontrarnos con pequeños grupos, por ir pensando de manera particular en los grados de décimo y undécimo, a los mayores en mi colegio, que son sus últimos años, evidentemente, y cómo para ellos el espacio del reencuentro es tan importante, cómo lo vamos a trabajar. Pero de manera particular, algo que a mí sí me cuestiona muchísimo, es cómo disminuimos esa desigualdad que existe y que se ha generado en este momento entre las clases sociales. Sí, uno ve que definitivamente las personas que tienen mayor posibilidad económica, pues tienen una forma de adquirir los recursos, de estar pendientes de muchas formas, de tener un acompañamiento hasta diferente. O sea, yo creo que eso también es algo que nosotros tenemos que revisar y replantear cómo disminuir esa desigualdad y cómo tener espacios equitativos de formación para todos. Definitivamente, un aprendizaje es que los maestros son los artistas, son los artesanos de todo lo que estamos haciendo y son nuestra piedra angular en todos los colegios. Definitivamente son ellos los que ponen en marcha absolutamente todo. La clave, sin duda, de los maestros. Y en el trabajo de los maestros, ¿tú rescatarías algunos aspectos, algunas estrategias de trabajo que son claves para la escuela de este día de mañana? Sí, claro, o sea, yo creo que definitivamente nosotros tenemos que proyectarnos a que nuestra manera, como la teníamos, cambió y no volveremos a ser los mismos. Entonces, definitivamente, de esta estrategia, el rescate por todo lo digital, eso hay que retomarlo, hay que hacerlo vida, el cambiar nuestras didácticas en el aula de clase, cómo lo estamos haciendo, en el espacio en que estamos en este momento a través de una pantalla, cómo definitivamente tenemos que cambiar todo lo que hacemos en el aula. Pero mira que se me olvidó algo importantísimo de mencionar ahorita, me devuelvo un poquito, y tiene que ver con el acompañamiento que tengan nuestros maestros. Ellos son seres humanos que tienen las mismas dificultades de todos, las mismas incertidumbres,
y hay que pensar un poco en esa salud mental de ellos. Ustedes lo han mencionado, la sobrecarga laboral, los tiempos adicionales que lo hacen con todo el amor del mundo, con toda la vocación, pero como nosotros de pronto tenemos una responsabilidad mayor como directivos de acompañarlos, de escucharlos, de confiar plenamente en ellos. Eso me parece fundamental también rescatar en este momento. Sin duda clave, y a propósito de la desconfianza que a veces se ha instalado muy negativamente en nuestros diálogos sociales respecto a la escuela y sus profesores, y este ha sido un momento de la primera línea de los maestros en cada una de nuestras escuelas. El paso de la innovación tiene que ver con mover la barrera de aquello que creíamos posibles. ¿Qué cosa en tu escuela, Gustavo, Ricardo, Cecilia, se han movido y que uno pensaba de que no era posible y que hoy día tenemos la evidencia de que aquello que pensábamos que era una barrera imposible de mover se desplazó y que hay que aprovechar ese desplazamiento para construir esa escuela que queremos ir logrando? ¿Qué destacarían ustedes de lo que se ha logrado mover positivamente en este tiempo? Sí, de hecho, Kelly nos decía recién el tema digital, ¿no? Tal vez otros elementos. Sí, desde ya las competencias digitales, digamos, yo creo que también, a ver, acá se nota la trayectoria anterior, digamos, ¿no? La respuesta que estamos dando a la situación actual, que es una situación de crisis, tiene mucho que ver con la trayectoria que hemos llegado hasta acá. Es decir, el clima escolar no se crea de un instante y menos en crisis, ya viene, y esto como que lo dispara, y por lo tanto yo creo que es un muy buen momento para recoger lo bueno sembrado. Y en eso bueno sembrado, por un lado está el clima de contención y de acompañamiento a los docentes, y creo que el piso es nuevo en cuanto a creatividad, flexibilidad para no atarse a esquemas preconcebidos, y esta adaptación curricular, este nuevo currículo obligado es selectivo, deja de lado muchas cosas accesorias y replantea lo que dijo Berenice recién, que es el tema didáctico. Creo que a veces los educadores estamos llenos de estrategias, pero pocas didácticas, ¿no es cierto? Y esta didáctica, hoy en un aula virtual, que sigue siendo un espacio de comunicación, no es físico, pero es a través virtual, creo que es muy importante. El otro piso es la iniciativa de muchos docentes. Nosotros hemos generado un grupo de cine debate con los chicos de secundaria, con un grupo de docentes que le encanta el cine. Hemos generado un grupo de radio con un grupo de docentes que veía que había chicos, eso no lo teníamos en el colegio presencial hace 3 meses, hoy están y tienen un éxito tremendo, digamos así. Hemos generado un momento de pausa ignaciana, que es un momento de oración para todos los docentes, libre, todas las semanas, que es una maravilla, todos los viernes a las 18, más de 50, 40, 60, depende del día, nos juntamos a rezar a través de esta red virtual. Bueno, eso es nuevo, digamos así, ¿no? Y estamos haciendo un ciclo de formación de padres con charlas, siempre lo hacemos con un salón que tiene 200 localidades, nunca la llenábamos, y hoy tenemos más de 300 adherentes en las redes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro gran tema, la comunicación. Porque en esta pandemia, en esta crisis, hay una lucha por la interpretación de esta situación. ¿Por quién es el dueño del relato de esto? Y creo que esto tiene que ver también con un cambio en la percepción de las familias. Que esta situación hace valorar lo que quizás antes no valoraban, que es la presencia del acompañamiento y el cuidado de los chicos mientras ellos trabajan o están en otras actividades, porque ahora lo tienen que hacer ellos, o lo compartimos, o se amplió el campo de batalla. Y entonces se desmitifica ese solucionismo tecnocrático y tecnológico funcionalista que nos reduce a aparatos. No, señor, somos personas que usamos aparatos, ¿no? Y esa es una convicción
de un educador, y de un educador ignaciano mucho más. El uso de los medios, uno podría... El uso de los medios, tanto cuanto, ¿no? Son maravillosos y nos conectan, pero obviamente hay un valor, hay una ética, hay una espiritualidad que no podemos negociar, y al contrario, es lo que nos va a hacer dar un paso más en esta crisis que no solo es sanitaria, es una crisis mundial, cultural, ¿no? Con un mundo que este modelo global de desarrollo no va más, está haciendo agua, digamos así, ¿no es cierto? Y por ahí esto lo expresa. Así es. Gracias, Ricardo. Gustavo, yo te había quitado recién el micrófono, no me di cuenta. ¿Cómo han vivido ustedes esta experiencia realmente? ¿Cuáles son aquellas innovaciones que tú crees que en el Instituto Ciencias se van a ir instalando como parte de la vida ya, y que se fueron aprendiendo, se han ido aprendiendo en estos meses? Así es. Comento brevemente algo que ya decía Ricardo y que me parece uno de los puntos más importantes. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a cuestionar qué es la escuela y para qué venimos aquí a la escuela. Es impresionante por las expresiones de los alumnos, de cómo se dirigen a la escuela y qué es lo que están viviendo en el momento en que dejan de participar de una actividad escolar, al grado de que pues muchos, estoy seguro que sacrificarían sus vacaciones por tener ahorita momentos de encuentro, ¿no? Yo creo que nos ha ayudado esta pandemia también a definir y a ver con mucho más claridad por qué nos encontramos. Todavía existe un esquema educativo que a lo mejor en el discurso podemos decir que ya cambió, pero que en la práctica sigue siendo el mismo, en el que se cree que la escuela es simplemente un lugar para adquirir conocimientos, cuando es muchísimo más que eso. Entonces, en el momento en que dejamos de vernos, creo que se ve con mucha claridad cuál es el sentido del encuentro, cuál es el sentido de la construcción, tanto del conocimiento, pero como construcción, no simplemente como adquisición de conocimientos, sino una construcción de conocimientos, pero también como una construcción social. Y otro aspecto que se me ha hecho muy interesante durante esta pandemia es que el Instituto de Ciencias, al igual que todos los colegios, siempre tienen una parte de servicio social. Por ejemplo, se van aquí a los ranchos de México los alumnos y las alumnas de quinto de preparatoria durante 10 días y bueno, viven con la gente, viven con los campesinos, pero no deja de colarse una visión, pues que es parte de nuestra cultura y que es parte de lo que mencionaba Ricardo, una visión individualista en donde lo más importante es el cúmulo de experiencias que voy teniendo como persona y no la solidaridad como algo que tiene que ver con la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Y algo que ha sido muy interesante, que es un ejemplo que a mí me ha conmovido mucho en las familias que he visto aquí con varias familias, me ha tocado hablar, y lo que más ha hecho que muchos de los niños guarden disciplinadamente el estar en casa es el cuidar a sus abuelos. Aquí no se trata de aprender nada, como si fuera una riqueza el aprendizaje. Claro que hay un gran aprendizaje, pero no se trata eso en primer lugar. En primer lugar se trata de cuidar la vida de personas que están vulnerables. Y creo que ahí podemos estar hablando de una verdadera solidaridad, porque no es una experiencia más, no es simplemente que me voy a hacer mi servicio social y ya cumplí, sino que yo estoy sacrificando lo que más me gusta hacer, yo estoy sacrificando mis hábitos de vida en función de cuidar la vida de otra persona. Y para mí eso ha sido de una riqueza que no tiene valor y que tiene que ver mucho con una contracultura de lo que se entiende por educación actualmente. Y que sin duda tiene que ver con aprendizaje, como tú lo dices, ¿no? Y quizás tiene que ver con eso que hablábamos hace un momento atrás, de cuáles son aquellos aprendizajes más identitarios,
de una escuela de la Compañía de Jesús. Y la solidaridad vivida en detalles tan cotidianos como puede ser el cuidado del abuelo, tiene hoy día un peso formativo tremendamente potente. Mira, yo quisiera volver a un punto que tocaba Berjeni recién, y no sé si tú misma, Berjeni, o alguno otro de los panelistas. Quisiera comentar una pregunta que parece muy interesante que nos hace Daniela. Nos dice, mira, ¿cómo creen que podremos enfrentar la desigualdad educativa una vez que se vuelva a esta, entre comillas, normalidad? Por ejemplo, dice, considerar los niños, las niñas que están en educación inicial y que este año no pudieron aprender a leer ni escribir. ¿Cómo enfrentamos esta desigualdad? Desigualdad no solo basada en las evidentes inequidades que se han producido desde una perspectiva socioeconómica, que tienen que ver con el acceso a la escuela hoy día, sino que también las desigualdades que se generan al interior de los establecimientos por las oportunidades de aprendizaje. Si me permite, yo creo que los niños no es que no hayan aprendido, los niños van a demorar un tiempo distinto en aprender. Yo creo que los procesos de aprendizaje, nos ha enseñado esta pandemia, van a tener ritmos diferentes, pero la capacidad del ser humano, la capacidad del niño, la capacidad del joven, del adolescente, de los profesores, de entregar el conocimiento y de los estudiantes de aprender, eso siempre se va a dar. Claramente los tiempos van a ser distintos y yo creo que desde ahí es como nosotros también hemos aprendido en esto, que nos tenemos que flexibilizar. Hay contenidos que siempre van a estar. El tema es que las habilidades que hemos aprendido hoy, la empatía, el saber que hay un otro al cual yo puedo ayudar y el entender que esta pandemia nos ha enseñado lo trascendental que es vivir con otros y para otros, ese aprendizaje, yo no sé si está en algún currículum o en algún objetivo priorizado. Yo creo que todo eso nosotros lo vamos a poder ir subsanando a medida que pase los tiempos. El aprendizaje de los niños hoy es algo que a ellos no se les va a olvidar. Lo importante es cómo nosotros también ponemos andamiajes para que ellos, toda vez que vuelvan, cuando volvamos, puedan ir aprendiendo de la manera más eficiente y eficaz. Pero no es que hayan dejado de aprender, y no es que los estudiantes mayores hayan dejado un proceso. Sí han dejado un proceso con sus compañeros, sí han dejado un proceso, como decía Gustavo, con una institución, con un edificio, pero es un proceso que van a aprender y que van a poder sobrellevar. Yo creo que lo que hemos aprendido ahora es que podemos pasar por esta pandemia y ser mejores de lo que éramos antes. Si me permite, quizás Cecilia, hay un comentario, ¿no? que me parece que toca mucho con nuestra pedagogía ignaciana, porque hoy día hay una experiencia potentísima que están viviendo nuestros estudiantes y nuestras familias, y de nosotros depende que esa experiencia sea reflexionada. No basta con vivir una experiencia para que se transforme en aprendizaje, sino que tiene que pasar por un proceso reflexivo de internalización. Y creo que esa es una de las labores más lindas que están haciendo nuestros profesores. Quizás entonces erradicar de nuestro lenguaje, los niños no están aprendiendo. Los niños están aprendiendo otras cosas porque tenemos educadores que están colocando su esfuerzo en generar esa reflexión respecto a la experiencia, ¿no? Y hoy día probablemente van a aprender cuestiones muchísimo más fundamentales. No sé si comparten esto y cómo lo ven desde también la discusión sobre la inequidad y las dificultades que se van a generar en un futuro, dada que vamos a tener una promoción, una generación que ha visto coartada su experiencia educativa este año. Nosotros definitivamente tenemos que prepararnos para hacer unos programas diferentes para cuando lleguen los estudiantes ya plenos a las clases ya de manera presencial. Como nosotros tendremos que hacer programas de nivelación, de profundización, bueno, para todo lo que le preocupa a mucha gente que tiene que ver con los contenidos. Pero también creo que hay un reconocimiento especial porque están aprendiendo de una manera diferente. Hemos aprendido cosas que antes no sabíamos. Hemos tomado conciencia del valor de la familia, el valor de los padres, de los acompañantes que en este momento definitivamente tienen un papel protagónico en ese apoyo que le brindan al colegio, que somos un equipo, que confiamos el uno en el otro.
el sentido de la solidaridad, el sentido de relación como tal. Entonces también creo que se ha aprendido de una manera muy distinta y que sí, obviamente, nosotros cuando ya tengamos ese día después del cual tú hablas, que tendremos que llegar a los colegios, sí, será un motivo diferente de hacer unos planes, pues que veamos qué es lo realmente importante, de cómo estamos haciendo un tipo de equilibrio entre lo que no alcanzaron a aprender, a profundizar, pero yo siento que el valor en este momento está en otro lado, y es en ese carisma que se tiene desde el valor humano, de lo que somos como personas y de las relaciones que estamos creando de manera diferente. Yo lo veo en ese sentido. Sin duda, sin duda. Fíjate que en esta línea, quizá también, ¿qué mensaje le daríamos a los padres, madres de familia? Hoy día nos están escuchando, viendo, también muchos papás, mamás, que están complicados. Lo conecto con una pregunta que en el chat también nos hace Verónica Gavins, que es una reconocida investigadora en temas de educación y familia. Nos dice, mira, claro, efectivamente hoy día los padres están acompañando el aprendizaje de los estudiantes desde el hogar sin la formación especializada que puede tener un educador. Entonces, desde esa perspectiva, claro, ¿qué estrategias estamos utilizando en los colegios para poder vincular este apoyo familiar, ¿no? De tal manera que se pueda generar este aprendizaje que anhelamos? Si ahí nos pueden también contar experiencias de vinculación con la familia. ¿Y qué recomendación, qué mensaje quisieran transmitirle a las familias que hoy nos escuchan? ¿Puedo, Jorge? Por favor, Guillermo. Bueno, yo en un primer momento quisiera, agradecer a la Compañía Jesús en el momento en que nuestros directivos y nuestra red de colegios optaron por un proceso de innovación y de transformación educativa. ¿Por qué? Porque nos decidimos a buscar la centralidad de la persona en el proceso educativo, porque la tecnología, estas cosas, sí, es una herramienta, primero está la persona, entonces decidimos formar a todos nuestros cuerpos docente y directivo, y con ello, ahora en este tiempo hemos visto que fue más fácil cuando un proyecto educativo es sólido, está revisado, se está renovando, enfrentar situaciones como estas, no tanto por los resultados tanto académicos, sino cómo tú puedes decir la tecnología es un medio y me sirve en la medida en que yo, a mis estrategias metodológicas, les ayudan a, y no es la tecnología, yo me tengo que adaptar a la tecnología, sino tecnología se adapta a lo que yo como maestro hago. Ahora, entonces allí, por ejemplo, a nosotros nos costó 3 días como colegio entrar ya en la nueva dinámica. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya veníamos algún tiempo trabajando en este modelo de innovación, en que teníamos 4 proyectos grandes, que fue más fácil hacer esta compactación de contenidos, pero con muchas estrategias metodológicas para que los niños, los jóvenes, de alguna manera, se involucren activamente, sean precisamente en este tiempo gestores de su aprendizaje, en que el maestro mediador, en que el maestro no es el dueño de la verdad, porque el niño estaba en su casa, el joven estaba en su casa, y él de alguna manera con todas estas instrucciones o con este acompañamiento del maestro ha ido generando su conocimiento. Y adicionalmente, las familias, por ejemplo, en los proyectos hoy que les decía que estaban acompañando a sus niños, a sus chicos, incluso algunos jóvenes, en la presentación de su producto final, y estaba al lado mirando, viendo, e incluso en un momento vi un rostro, y el papá como complacido, diciendo, yo estoy acá contigo y te estoy acompañando. Y Guillermo, ¿qué pistas le darías a esos padres? Porque no solo están acompañando en muchos casos, como tú lo señalas, sino que en otros casos ejercen un rol que no es el que les corresponde habitualmente, que es un mediador de una actividad de aprendizaje, especialmente con los más chiquititos, ¿no? Sí. A ver, sí, en algún momento tuvimos algunas dificultades porque querían incluso los papás hacer los trabajos de los pequeños. Y entonces
la idea era dar instrucciones claras, rol del padre de familia y cuál es el rol del estudiante, porque si el papá, por ejemplo, enviábamos alguna actividad para la semana y al siguiente día estaba presentado todo de un niño pequeño, ¿qué significaba eso? Que el padre de familia hizo esta actividad. Entonces, ¿cómo ir trabajando en que el niño tiene su proceso, la familia tiene su rol y en esa medida se va construyendo? Entonces, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje y yo creo que hay muy buenos resultados. Ricardo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en El Salvador? Sí, creo que es un gran momento de purificación de intenciones, porque muchas veces corremos el riesgo de colocarnos como usuarios de un servicio, creo que lo has dicho vos, y al tener a los chicos en el hogar y poder acceder a cada aula y a cada actividad, creo que replantea la lógica anterior, diríamos así, ¿no es cierto? Y no es que los padres no tengan la formación para acompañar. Los padres y las madres tienen que ser padre y madre. Y eso es extraordinario si lo son. Y eso ya es muchísimo. Porque eso es decirle a los chicos, la vida vale la pena. Y a través de esta experiencia, donde hay todos los días en la televisión y en los medios partes de muerte, alguien tiene que ser garante de la vida. Todos los días tenemos los partes de los enfermos y de los muertos. No tenemos los partes de los nacimientos. No tenemos los partes de la vida que se resiste a morir, porque nosotros somos cultores de un Dios que murió y resucitó. Y de alguna manera creo que hay un mensaje muy negativo dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ese mensaje negativo se mete también, es una forma de mal acompañarnos, como los discípulos de Maús, en ese aire entristecido que se iban dando manija negativamente. Nuestra tarea es ser señores de la buena compañía, digamos así, ¿no es cierto? No solo la compañía de Jesús, entre paréntesis. Pero esto quiere decir un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con las familias, siendo transparentes. Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos todos los días. Y muchos padres se desayunan, sobre todo en los adolescentes, de las prácticas sociales y culturales de sus hijos, porque no están, y ahora los ven en casa. Está con la Play, con Netflix, no duermen, están chateando, bueno, una serie de cosas que está muy bueno que tomen conciencia. Entonces es un gran momento purificador de un enorme realismo que ojalá sea un realismo esperanzado. Y que no se los cuele ese mal espíritu también. Exactamente, como que está al acecho, que está al acecho, ¿no? Y que de alguna manera... Bueno, nosotros no somos profetas de malas noticias, diríamos, ¿no? Sino somos, bueno, anunciamos una buena nueva, digamos. Exactamente. Oye, a ver, queridas compañeras, compañeros, en esta misión, increíblemente el tiempo, al menos a mí, se me ha ido muy rápido, nos van quitando unos minutos solamente. Y yo quisiera ofrecerles el micrófono para que cada uno pudiera despedirse. Yo sé que hay muchos coterráneos de ustedes que también los están viendo, escuchando. ¿Y qué mensaje quisieran quisieran darles? Junto con ir despidiendo ya, ¿qué nota distintiva, qué mensaje quisieran que quedara en quienes nos ven hoy día? Parto yo, dado que también inicié no, bueno, primero el agradecimiento a poder tener este espacio, a poder entender que lo que hemos compartido hoy día nos une, una misma pandemia como ha sido esta, nos abre un espacio de comunicación además, donde hemos aprendido unos de otros. Bueno, el mensaje es también a no flaquear en esto, un mensaje de agradecimiento a cada una de las personas que día a día están trabajando en los colegios por nuestros estudiantes, por los niños, los jóvenes. Yo vuelvo a reiterar lo que dije antes, yo creo que después de esta dificultad vamos a salir fortalecidos al darnos cuenta que
nos necesitamos, los seres humanos nos necesitamos. Yo creo que los medios tecnológicos están al servicio de nosotros, pero hay algo que nosotros no podemos reemplazar, que es la vida y la calidad humana de cada uno de nosotros. Entonces, respecto de eso, llamar a la confianza también a los papás, a entender que los procesos que viven sus hijos son de ellos, que no pretendamos vivir la vida de los niños, sino que seamos un puente que ayude, acompañemos, los vamos de la mano con ellos, pero confiemos en las personas que están alrededor de sus hijos e hijas. Nosotros necesitamos a los papás necesitan a las instituciones educativas, y tenemos algo que nos une, que son los niños, sus hijos, nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Así es que eso, y a seguir trabajando por estas diferencias, que ojalá cada vez esta brecha se acorte más. Eso es. Muchas gracias, Cecilia, y también mucha fuerza para tu comunidad educativa. Tienen un trabajo muy hermoso en poblaciones que la están pasando mal hoy día, muchos migrantes haitianos, y hacen un trabajo maravilloso. Así que también mucha fuerza para ti y para todo tu equipo de trabajo. Gracias, Jorge. Bueno, yo quiero agradecer. ¿Qué no tenías tú? Gracias, Jorge. Yo quiero agradecer de manera especial pues este espacio. Creo que de alguna manera nos permite compartir una serie de tensiones que tenemos en todos los colegios, en todas nuestras organizaciones al interior, pero lo más importante es expresar como el agradecimiento a cada uno de los estamentos, que juntos definitivamente lo estamos logrando. Yo hago un llamado primero a la confianza, que confiemos unos de otros en el trabajo que estamos haciendo como colegio, en ese acompañamiento que están haciendo los padres de familia, en lo que están haciendo nuestros queridos estudiantes, pero también un mensaje a que pensemos precisamente en esas personas que más lo necesitan. Hago un llamado a la solidaridad. En este momento es importante que estemos pendientes el uno del otro. Hay muchas personas que están pasando serias dificultades y cada uno puede aportar desde lo que tiene. Es como nosotros en ese gran mensaje que estamos transmitiendo en este momento, es fijarnos en ese que es más vulnerable, que tiene una dificultad particular, que emocionalmente no está bien. Y mantenernos nosotros como colegio en red también me parece fundamental, un mensaje para que nosotros estemos compartiendo las experiencias, estemos compartiendo a veces ese desánimo que podemos tener, pero también todos los mensajes de esperanza que tenemos a través de los padres de familia, de lo valiosos que son, de todo lo que nos inyectan de alegría, de positivismo. Entonces que también nosotros compartamos ese tipo de experiencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jenny, y también junto con saludar a toda tu comunidad y también desearles mucha fuerza en esta etapa, tomar muy en serio el llamado que haces a solidaridad. Contarte que en nuestro colegio tenemos un grupo de inmigrantes colombianos que están viviendo acá y que estaban alojando frente a la embajada de tu país acá en Santiago, y que los hemos acogido tratando de generar esos vínculos de solidaridad, y están pasando sus días de cuarentena en nuestro colegio. Así les pedimos a ustedes que cuiden también a algunos chilenos, claro. o, quién sabe, argentinos, mexicanos, ecuatorianos que están por ahí, y que ustedes también puedan darle ese abrigo y ese cariño. Claro que sí, gracias. Gracias a ti. Gustavo, o perdón, Guillermo, que no. Ya. Estaba. Bueno, igual agradecer por este espacio para compartir con la familia ignaciana de Latinoamérica, por un lado, y luego pedir a nuestra comunidad educativa que confiemos en que no estamos solos en esto, decir a todos los miembros de la comunidad educativa que es una misión que hemos recibido y no estamos solos en ello, y que de esto vamos a salir. Gracias, Guillermo, y un abrazo también muy cariñoso. Sabemos de las dificultades que tú mismo nos comentabas de Ecuador, mucha fuerza porque nosotros seguimos muy de cerca, creo que en varios países también, todo el proceso de innovación que van haciendo los colegios ecuatorianos, particularmente los colegios de la compañía. Así que mucho ánimo, y vemos al escucharte que no se ha perdido esa senda innovadora, impulsora, renovadora. Así que fuerza. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto encontrarme con ustedes. Pues yo termino nada más diciendo algo a partir de la pregunta que hacías acerca de la pedagogía ignaciana. Estaba pensando que esto que se dice que sucedió en después de la Segunda Guerra Mundial, que una de las reacciones naturales
que tuvo la cultura alemana por lo traumático de la experiencia fue la tendencia de la gran mayoría de la población a olvidar, a borrar lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que efectivamente no solo nos basta con la experiencia, sino que hay que recoger los frutos de esta experiencia, y ahí como colegios jesuitas tenemos un gran papel. Estamos en un momento de mucha fragilidad en nuestra creación, en nuestra casa. La situación de la casa común pues es muy frágil, la situación de la desigualdad es tremenda. Lo que estamos viviendo, que comentábamos de que hay gente pues que se tiene que ir a ganar la vida aún a pesar de la pandemia. Hay muchos ejemplos que podríamos poner. Yo creo que algo fundamental es cómo, como escuelas jesuitas, vamos recogiendo esta experiencia y vamos haciendo que nuestra comunidad nos quede esa huella de esto que no ha sido nada fácil, ha sido difícil, pero que podemos aprender mucho y podemos ser mejores personas, mejores para los demás, a partir de una experiencia tan dolorosa como la que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias a todos también. Sin duda, y gracias a ti, Gustavo. Fuerza con ese cambio, que efectivamente lleguen a una casa renovada, y esa peregrinación a lo mejor se podrá hacer en otro momento, de otros modos. Se tiene que hacer. Mucho cariño para tu comunidad, que además en lo personal quiero mucho, y así es. Estar siempre de la hospitalidad de ustedes. Así que gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y fuerza también en México, que ha sufrido de una serie de movimientos en estos días. Así que lo mejor para tus compatriotas. Muchas gracias. Ricardo, desde el sur, un mensaje despidiéndote. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer este espacio, agradecer la posibilidad de compartir estos sentimientos, estas ideas, agradecer mucho a todos los docentes, ¿no? de todo nuestro continente, a las familias, a la Compañía de Jesús, que sostiene y que hace pertinente. El último documento se llama Tradición Viva para el Siglo XXI, ¿no? Que es un muy buen título, porque si no está viva en esta crisis, está muerta, digamos, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que está viva, que es pertinente. Y completando lo que se decía recién de este llamado a ese corazón solidario de nuestras comunidades, que ese corazón solidario también se transforma en un corazón reflexivo, para que nuestros alumnos y alumnas sean conscientes de su responsabilidad para un mundo distinto, ¿no? Creo que hay un modelo de desarrollo agotado, donde domina lo financiero, donde domina la exclusión. Eso nos reduce a esclavos de un engranaje que no manejamos, y que frente a estas crisis nos reduce a la impotencia. Y entonces, bueno, creo que ese trabajo de acompañamiento en la conciencia ecológica y social, para un mundo roto, reconciliarlo, ¿no? Este es un mundo roto, y eso nos apena, nos entristece. Pero como dice Italo Calvino en uno de sus libros, que son Las ciudades invisibles, la ciudad es una mezcla de miedos y de sueños, de miedos y de deseos, ¿no? Como los sueños que cada uno tiene, miedos y deseos. Ojalá que los miedos no dominen los deseos, ¿no es cierto? Nos meten miedo, metamos esperanza, ¿no? Una esperanza realista, porque eso es lo ignaciano, o sea, realismo esperanzado. Pero al mismo tiempo no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, esa formación integral, profunda, consciente, para formar estas personas que ojalá puedan hacer un mundo distinto. Así que ese es mi mensaje y mi agradecimiento desde el sur del continente. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, una vez más, agradecerte mucho esa sabiduría, tu formación filosófica y tu aporte como educador durante tantos años, y una vez más en este panel. Gracias a cada uno de ustedes, de verdad que toda la fuerza y la energía para esto que estamos enfrentando. Yo me quedo con este desafío que me parece que liga muy bien con la invitación que recibimos hoy día, a dialogar más allá del pánico. Estos mensajes de temor, de miedo, de caos, que son reales. Hay muerte, hay dolor en estos días, pero somos
hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres del Evangelio, hombres y mujeres que sabemos que hay una buena noticia y que ante el dolor triunfa la vida. No podemos vivir del pánico, sino que tenemos que ser capaces de dialogar respecto a este pánico. Y por eso, junto con despedirnos, los dejo desde ya invitadas a todos al último diálogo que vamos a tener el próximo jueves 2 de julio, que va a moderar Cristóbal Emilford, y que se titula El diálogo más allá del pánico, lo último del COVID. Va a ser una invitación con 2 científicos que nos van a actualizar sobre lo que se va conociendo. El COVID es un fenómeno con muchas aristas y desde la ciencia también estamos descubriéndolo. Nos acompañará Jennifer Alfaro, doctora en biología molecular, y Ricardo Fábrega, doctor y magíster en gestión pública y salud. Así que todos cordialmente invitados, y una vez más muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos quienes tuvieron la paciencia de escuchar y participar en este diálogo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, gracias.